Segundo domingo de Cuaresma. Tiempo favorable es la Cuaresma para renovar nuestras vidas, escuchando a Jesús. Escuchemos el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 17, versos del 1 al 9. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, quien escucha a Jesús ya encontró el rumbo y la llave que abre todas las puertas de la vida. Dejémonos conducir por Jesús al monte alto, lugar de la cercanía y del encuentro con Dios. Sintámonos entonces invitados con Pedro, Santiago y Juan. Jesús quiere que nosotros tengamos conciencia plena de que más allá de todo sufrimiento, más allá de la cruz, está la gloria de la resurrección, la victoria y la recompensa final para el que ama. Entonces tenemos que afirmar que vale la pena seguir a Jesús. Jesús se transfiguró en su presencia, nos dice el Evangelio. Dejemos entonces que Jesús reine en nuestras vidas, tengamos la experiencia de un Jesús vivo que vive en nosotros y camina con nosotros, un Jesús que sale a nuestro encuentro en cada Eucaristía y se transfigura para transfigurarnos en Él. Es muy importante, mis hermanos, dejarnos transfigurar por Jesús, nuestras situaciones, nuestras enfermedades y problemas. Dejemos que nuestro corazón se transforme en Él, que nuestro rostro y toda nuestra vida sean un reflejo del amor de Dios. Que las vestiduras de nuestras buenas obras resplandezcan ante nuestros hermanos. Mis hermanos, todo es diferente cuando escuchamos a Jesús. Si tu vida no tiene sentido, si te sientes solo en el camino, si no sabes qué hacer, escucha a Jesús y todo será diferente. Seamos hombres y mujeres de escucha, pero la realidad, mis hermanos, es que nosotros hablamos mucho y escuchamos muy poco. Este es uno de los grandes problemas del mundo de hoy, que está alejando nuestros corazones a nivel familiar, laboral, vecinal y hasta entre las naciones. No nos escuchamos. Los esposos ya no se escuchan. Los padres y los hijos ya no nos escuchamos. Podemos decir que cada día nos escuchamos menos y nuestros corazones se alejan más. Todos queremos que nos escuchen, pero nosotros no escuchamos. No hacemos silencio en el corazón para escuchar el otro. Mis queridos hermanos, hablemos menos y escuchemos más para así amarnos mejor. Tenemos que afirmar que quien escucha a Jesús tiene que escuchar también al que vive con Él y cerca de Él. Es una pena, mis queridos hermanos, que en la era de las comunicaciones asombrosas que vivimos hoy, sabemos en un minuto lo que pasa en el otro lado del mundo, pero no sabemos lo que le pasa al que vive a nuestro lado. Nuestra actitud permanente de vida tiene que ser escuchar a Jesús, para así transformar nuestra vida toda. Hagamos un examen de escucha. Preguntémonos: ¿a quién escucho más? ¿Qué tanta atención presto a la palabra de Dios? Y seamos más concretos. ¿Cuál es mi actitud de escucha en la misa dominical? ¿Qué espacio dedico cada día o en la semana a leer, escuchar con el corazón y meditar la palabra de Dios? ¿Qué tan disponible y abierto estoy para descubrir la voz de Dios en lo que pasa, en los acontecimientos y en las personas con las que me encuentro, y de manera especial en los más necesitados? Mis hermanos, tampoco caigamos en la tentación de quedarnos en el monte. Jesús nos necesita. Quiere que lo escuchemos en las personas que nos rodean y que tomemos una nueva actitud que haga posible la transformación de nuestra sociedad. Tenemos que decir:
que Jesús se acerca a nosotros, nos toca y nos dice: levántense y no teman. Esto quiere decir que escuchando a Jesús, el Señor nos toca, nos levanta y nos hace perder los miedos. Porque escuchar a Jesús nos vuelve a la luz y a la paz interior. Escuchar a Jesús nos vuelve a la alegría, ese gozo de ser hijos de Dios y hermanos de los hombres. Escuchar a Jesús nos mete a una fraternidad solidaria, nos hace por lo tanto constructores de la paz. Escuchar a Jesús nos vuelve al camino de la perfección, buscando en todo la voluntad del Padre. Escuchar a Jesús nos lleva al camino del servicio, como discípulos misioneros servidores. Por lo tanto, escuchar a Jesús nos hace buenos samaritanos. Escuchar a Jesús tenemos que decir que transfigura nuestra vida. En concreto, escuchar a Jesús y poner en práctica su palabra nos hace parecidos a Jesús. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Feliz segunda semana de Cuaresma. Paz y bien para todos.